Hola a todos, a todas, a todes. Estamos dando inicio al ciclo de diálogos virtuales. Pensemos la nueva Constitución con el programa Los amarres neoliberales y el proceso constituyente. Como Fundación EPES consideramos relevante abrir espacios de educación cívica, de formación, de debate y reflexión en torno a este nuevo ciclo político. Conversar sobre el país que queremos de cara al plebiscito del 25 de octubre. El preguntarnos por qué necesitamos una nueva constitución. Hay sectores de la población que no ven una relación directa entre su situación de exclusión, discriminación, pobreza y la institucionalidad impuesta a través de la Constitución de 1980. Y por lo mismo no consideran su cambio como prioritario, poniendo muchas veces el énfasis en sus demandas sectoriales. Hoy Chile se encuentra regido por una constitución cuyo origen ilegítimo no estuvo en la soberanía del pueblo, sino en las manos de un régimen dictatorial. Para conversar de este tema estamos ya con dos invitados de lujo en el panel. Tamara Vidaurrázaga, docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y integra el grupo de trabajo Claxo, Red de Memoria, Género y Feminismos en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias por estar acá. Y Mario Garcés, historiador e investigador, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Él es director de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones. Les agradecemos que estén junto a nosotras en esta tarde. Bueno, primero contarle a quienes se están conectando a este programa por Facebook, nos interesa plantear algunas preguntas donde ambos puedan desarrollar sus comentarios y luego otras más dirigidas en base a sus trayectorias y las líneas de investigación que vienen trabajando. Y también esperamos los comentarios y preguntas desde el chat. Así que desde ya pueden mandar saludos, comentarios, preguntas. Va a estar ahí una compañera, Lirayen Reyes, ella es educadora de Fundación EPES de Concepción, así que esperamos también ahí sus saludos, comentarios y cualquier consulta a los panelistas. Partamos de inmediato, ¿no? La primera pregunta para abrir este encuentro, ¿cuáles son los pilares dictatoriales aún vigentes y que sostienen el modelo político, social y económico en Chile? Tamara. Ya, estábamos esperando que nos dijeras aquí. Hola, muchas gracias por la invitación a EPES. Un gusto estar con Mario, un historiador muy admirado además por mí, y con las compañeras de EPES que siempre han sido muy fundamentales en la historia de este país, sobre todo las feministas de este país y del trabajo en los barrios, digamos, en las poblaciones, que es bien escaso y necesario. Bueno, lo primero, lo que resulta obvio, digamos, cuando pensamos en aquellas cosas que heredamos de la dictadura, creo que tiene que ver con el modelo económico, ¿no es cierto?, que es neoliberal, es lo primero en lo que pensamos, pero creo que ahí donde nos quedamos cortos a veces pensando que un modelo neoliberal solo determina lo económico, sin comprender que en realidad un sistema de esa naturaleza, con esas características, también tiene que ver con las subjetividades de las personas, con cómo las personas, cómo la gente en Chile, ¿no?, se fue transformando también a partir de este modelo y de lo que este modelo fomenta y entiende como algo bueno, digamos. Y con eso me refiero, por ejemplo, a la individualidad exacerbada que fomenta este modelo neoliberal, a esta idea del otro como un sujeto que es mi competencia y no que puede ser, no con quien puedo hacer una alianza, a esta falta de la idea del colectivo, de la comunidad, a esta desconfianza respecto del otro, en tanto el otro siempre es alguien que puede competir y a quien quiero ganarle. Creo que ahí hay cuestiones que a veces nos falta pensar. A veces pensamos que lo neoliberal solo tiene que ver con la cuestión económica, pero creo que donde dejó cambios más profundos y más difíciles de cambiar
La dictadura fue justamente en esto, en cómo el modelo neoliberal también moldeó a los sujetos que somos parte de este país, ¿cierto? Y también nos dijo que confiar era malo, y nos dijo que la idea de la solidaridad en realidad atentaba contra el derecho a tener todo lo que podíamos juntar y acumular en una vida. Y me parece a mí que a veces nos centramos mucho en la cuestión del lucro, de cómo es el modelo económico, esto mismo del Estado subsidiario, pero a veces nos cuesta hacer la vinculación de cómo ese modelo también tiene que ver con la conformación de los sujetos hoy en día. Y creo que ahí hay algo que es más lento de cambiar, quizás más lento de evidenciar también, y entonces, claro, cuando en octubre se arma la revuelta y salimos a las calles, está muy claro lo que no queremos de este modelo, pero no sé si está tan claro que esa transformación también va a depender de transformar nuestras expectativas de vida, ¿no es cierto? Y dejar de pensar que quizá el éxito es la casa, el auto, el perro, el niño, la niña y el matrimonio, sino que pensar en cómo construimos una sociedad más compartida, más en común, escuchando al otro sujeto, dando la posibilidad de que estamos equivocados y de que entonces el diálogo va a ser fructífero, de que en realidad no podemos vivir bien si cada quien se salva a sí mismo o a sí misma sin pensar en quién está al lado, que no va a funcionar. De hecho, yo creo que la pandemia justo nos ha mostrado eso. Esta respuesta, ¿no es cierto?, de las ollas comunes ante la falta de apoyo del gobierno y del Estado, justamente lo que ha mostrado es que cuando hay crisis, la única manera de salir adelante es trabajando colectivamente. Y creo que esa es una de las cosas que más se perdió con la implantación del modelo neoliberal de la dictadura. Gracias, Tamara. Claro, el tema también, ¿verdad?, cultural. Algunos dicen hay que ganarle la batalla cultural al neoliberalismo. Tenemos que cambiar la Constitución, pero ahí también hay una forma, ¿no?, de vida, de sociedad, que ha dejado de lado lo colectivo, la solidaridad y eso. Pasemos a Mario, a ver qué nos puede aportar justamente a esta pregunta. Bueno, yo coincido con Tamara y su intervención, digamos. O sea, efectivamente, esto que llamamos el modelo neoliberal, en el fondo, tiene que ver con una serie de cambios económicos, políticos que se verificaron en la época de la dictadura, pero al mismo tiempo con una suerte de ideología, digamos, de ideas, valores, en fin, que se hacen dominantes en la sociedad y que de alguna manera marcan la sociedad. Ideología, cultura, podemos llamarlo de distintas maneras, pero claramente no solo hay cambios materiales en Chile, sino que hay cambios en la subjetividad, en los sentimientos, en los valores, etc. Yo quería así detenerme, complementar un poco lo dicho hasta ahora, marcando cuáles fueron esos cambios fundamentales en el campo económico y político, digamos. A propósito de la pregunta de cuáles son los pilares dictatoriales aún vigentes, digamos. Y a mí me parece que hay dos tipos de pilares, y que de alguna manera están en discusión en esta etapa, ¿no? Por una parte, son ese conjunto de reformas y cambios que se introdujeron en Chile a fines de los 70, principios de los 80, y para los que son mayores y los que somos más viejos, sabemos que eso se llamó en esa época las modernizaciones. O sea, la dictadura y su equipo económico, político, en fin, estimaba que Chile era un país atrasado y por eso habíamos terminado la Unidad Popular, en fin, y no despegamos, etcétera, etcétera, y entonces se requería hacer cambios mayores, una especie de cirugía mayor. Y entonces eso se llamó modernizaciones. Yo estuve revisando en la tarde porque siempre se hablaba como de 7 grandes modernizaciones, pero en fin, más o menos son las siguientes. Por ejemplo, se reformó el sistema de salud y se crearon las ISAPRES. Se reformó y se cambió el sistema previsional y se crearon las AFP.
se derogó el Código del Trabajo y José Piñera, el hermano presidente, creó lo que se llamó el Plan Laboral y después se dio origen a una nueva legislación laboral. Cuarto, se habló de descentralización y en esa descentralización y desconcentración, en fin, se municipalizó o se trasladó parte de las responsabilidades que el Estado tenía en salud y en educación hacia los municipios. Quinto, se estimó que el Estado no debía administrar empresas fundamentales, por lo tanto no debía tener empresas públicas, ni siquiera administrar empresas de servicio. Entonces se privatizó la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, Soquimich, Silectra, Endesa y más tarde la EMO, y por lo tanto todos los servicios pasaron a manos privadas. En sexto lugar, un cambio que fue fundamental fue la liberalización del comercio exterior y el tipo de cambio, es decir, había que favorecer la inversión y por lo tanto darle todo tipo de facilidades al inversionista extranjero, no ponerle muchos impuestos, no ponerle muchas trabas, que pudiera retirar sus utilidades cuando quisiera, y que el tipo de cambio, o sea, el dólar, el valor del dólar, en fin, lo determinara el mercado, la ley de oferta y demanda. Y finalmente podía haber el control del gasto público, o sea, el gasto público tenía que estar limitado porque había que evitar los fenómenos inflacionarios, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas medidas que cambiaban el modelo, en el sentido que modificaban la economía chilena y modificaban la forma en que el Estado se relacionaba con la sociedad y le prestaba servicio a la sociedad, todo esto se modifica y Chile fue un campo de experimentación, fue el primer gran laboratorio neoliberal. Y muchas de estas medidas, 10 años después, del año 89, fueron condensadas en una especie de decálogo que se llamó el Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington son 10 indicaciones que hace el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin, el Tesoro norteamericano, y dicen a los presidentes, a los países de América Latina, mira, sigan estos consejos y van a ser países desarrollados. Y estos consejos incluían disminuir el tamaño del Estado, el gasto público, facilitar la inversión extranjera, privatizar las empresas, etcétera, etcétera. Todas estas medidas que en Chile se pusieron en práctica a fines de los 70, principios de los 80, se transformaron en algo así como el nuevo ideario del imperio y del capitalismo a nivel latinoamericano. Bueno, de estas transformaciones, muchas están plenamente vigentes. O sea, el gran cambio que se produjo ahora fue el retiro del 10% de la AFP, pero no se ha cambiado el sistema de AFP. Las ISAPRES son las empresas que tienen más ganancias en Chile y están ahí vivitas y coleando. La legislación laboral ha sido imposible. En el tema de salud y educación seguimos con sistemas precarios, municipalizados, etc. Las empresas son todas privadas y todos los servicios en Chile son privados. Bueno, en fin, esto se ha mantenido, esa estructura está ahí. Me parece que el otro tipo de pilar es el pilar político y que tiene que ver con que junto cuando se hacían estas modificaciones, se hizo aprobar una nueva constitución política del Estado, en 1980. Y esa constitución, ¿qué es lo que hizo? Fue limitar la acción del Estado en el campo social y, por otro lado, establecer mecanismos que impidieran que se produjeran cambios fundamentales que afectaran a este nuevo modelo de desarrollo. La Constitución se ha ido modificando, pero su estructura fundamental se mantiene intacta. Por ejemplo, las leyes orgánicas, que son esas leyes más generales, donde entran la educación, el cobre, las Fuerzas Armadas, en fin, esas leyes es muy difícil de modificar porque hubo varias maneras de cómo la Constitución se hizo para que no se modificara, ¿no? Al principio con senadores designados, con sistema binominal, en fin, pero uno de los mecanismos más fuertes son los quórum. O sea, en Chile ningún cambio relevante es la mitad más uno, sino que todos los cambios importantes son 3/5 o más, en fin. Y un ejemplo muy reciente es cuando se quiso modificar la ley de agua, que votaron 24 senadores por modificarla y 12 en contra, y ganaron los 12 contra los 24, porque modificar la ley de agua significaba 2/3 de los votos. Y por lo tanto, los 24 no alcanzaban. Entonces, este mecanismo ha sido otro mecanismo de control y de prolongación, digamos, del sistema neoliberal chileno. Gracias, Mario. Sí, los procesos de privatización, ¿verdad?, de mercantilización que se instalan con la dictadura se tienden a implantar con más fuerza, ¿no?, en los gobiernos post-dictadura. Es ahí donde se expande
y el mercado y los tratados de libre comercio, y se profundiza la privatización en los distintos sectores, ¿no? Y los derechos sociales. Volvemos con Tamara, porque ahí también hay algo interesante que quiere aportar en relación a la misma Constitución, ¿no? Y también en relación a este Estado subsidiario, que en el fondo, como decía Tamara, afecta la vida, lo cotidiano. ¿Cómo finalmente la consagración de este modelo de Estado subsidiario, la implicancia que tiene en la vida de las personas, de las comunidades? Sí, a mí me parece muy interesante dejar en claro cuánto un cambio constitucional afecta la vida diaria de todas las personas que habitamos este país, porque creo que justamente el discurso de la derecha, ¿no es cierto?, el discurso de esa parte de la población que lo que quiere es que nada cambie, salvo algún maquillaje, es que en realidad la Constitución tiene que ver con cuestiones muy abstractas, que entienden solo los juristas, muy especializados, que nada tiene que ver con nuestra vida diaria, ni nuestras cuentas, ni nuestro trabajo, ni nuestras relaciones amorosas, ni nuestro derecho a vivir como queramos vivir. Y justamente no hay nada menos cierto, ¿no es cierto? Es una gran mentira que creo que es súper importante que aclaremos en este tiempo, para que la gente participe votando para tener una nueva Constitución, y ojalá que sea en una convención constitucional, que es como le pusieron a la Asamblea Constituyente, como para restarle peso a la demanda ciudadana, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo que tú dices es muy importante. Esta no es una constitución abstracta, no es una constitución neutra, es una constitución que se hace justamente para afianzar, ¿no es cierto?, los cambios económicos que se hicieron en dictadura y que tienen que ver con este experimento neoliberal que fue este país, ¿no es cierto?, y que la Naomi Klein lo cuenta muy bien en la doctrina del shock, en un país donde la gente estaba apenas pudiendo demandar encontrar a sus muertos, ¿no es cierto?, o que dejaran de matarnos. Por lo tanto, nadie salió a las calles a alegar por las privatizaciones, por ejemplo, de los servicios básicos. Por lo tanto, fuimos un espacio donde este experimento se pudo hacer muy bien, y la Constitución es justamente para consagrar eso, ¿no es cierto?, para inhabilitar la posibilidad de quienes venían después de transformar ese modelo. Y en ese sentido, lo que tú dices sobre el Estado subsidiario, justamente sí, esta es una Constitución que prima la libertad en ese sentido neoliberal de la libertad, ¿no es cierto? La idea de que todas las personas somos libres de hacer lo que queramos con nuestra vida, siempre y cuando podamos pagar por eso que deseamos, ¿cierto? Y ahí hay una manera muy perversa también de entender los derechos, que es la manera neoliberal de entender los derechos, que tiene que ver con que tú tienes tu derecho y tu derecho se respeta siempre y cuando puedes pagarlo para acceder a ese derecho. Y cuando puedes pagar algo, se transforma en una mercancía y ya no es un derecho, ¿no es cierto? Pensando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando las feministas hablamos del tema del aborto. ¿En este país se podía abortar de manera segura? Sí, pero si tenías recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Antes del misotrol, que fue un método mucho más barato y donde se amplificó, digamos, la posibilidad de abortar de manera segura, quienes podíamos abortar de manera segura eran quienes podían pagar un dineral, ¿no es cierto?, un médico privado. Por lo tanto, el derecho al aborto seguro existía cuando tú tenías dinero para pagarlo, ¿cierto? Y eso pasa en general con el derecho a la educación, a elegir un proyecto educativo, ¿no es cierto?, que prima en relación al derecho que garantice la educación gratuita, laica, de calidad, no sexista, para la gran mayoría. Entonces, si pudiéramos resumirlo, yo creo que el gran problema de esta Constitución es que es una Constitución que lo que hace es asegurar el derecho de los grandes empresarios, ¿no es cierto?, y eso a través de justamente de este Estado subsidiario cuyo rol es no meterse, ¿no es cierto?, sino más bien promover que los privados, ¿no es cierto?, puedan competir. Y eso implica que la ciudadanía, ¿no es cierto?, que somos las grandes mayorías, quedamos en un lugar de desprotección y de abandono a merced
de estos empresarios, ¿no es cierto?, que se coluden, de estos empresarios que pagan a los políticos para que salgan las leyes que ellos necesitan. Por lo tanto, lo que hay aquí es un modelo muy perverso que está legalizado, digamos, un abuso legalizado en esta Constitución, que hace primar la libertad neoliberal, no la libertad en la que creemos, por ejemplo, las feministas, que tiene que ver con una libertad a partir del respeto primero por el otro, ¿no es cierto? Y de pensarnos como una comunidad, no como un individuo que vive solo en el mundo. Prima esa idea de libertad, ¿no es cierto? Y yo tengo la libertad y el derecho a usufructuar de todo mi esfuerzo sin que importe lo que pasa con el de al lado, ¿no es cierto? Y también asumiendo que eso hace que cada persona sea responsable de lo que hace, sin tener el derecho a demandar cuando algo sale mal. Eso también es bien perverso, yo diría. O sea, esta idea de que ahora en la pandemia la hemos visto muy bien, ¿no es cierto? Todos somos responsables de que el virus se propaga porque seguimos saliendo. Pero finalmente quienes son autoridades, quienes son los grandes empresarios y dan empleo, en esta idea de que todos somos responsables, diluyen su responsabilidad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que todos somos responsables, no todos tenemos los mismos derechos. Entonces hay una cosa ahí que es bien perversa y que tiene que ver con ese modelo neoliberal que, como decía Mario, tiene mucho de ideología también, ¿no es cierto? Bueno, han pasado 40 años desde que se promulga la Constitución. 40 años de abusos, 40 años, ¿verdad? Ustedes describen este modelo como perverso. Y Mario antes hacía, ¿verdad? Mencionaba lo que habían sido estos métodos de amarre, de alguna manera, esta camisa de fuerza, ¿no? Justamente para limitar la posibilidad de hacer cambios por parte de las mayorías políticas. Eso es lo que instala finalmente la Constitución. Si tú nos puedes contar un poquito, Mario, en relación a esos, cómo ha funcionado finalmente estos métodos de amarre, porque desde fuera la gente puede decir, bueno, 40 años con esta Constitución, ¿no? Que finalmente favorece a unos pocos y las grandes mayorías se ven perjudicadas sin ningún derecho, a diferencia de lo que ha pasado en otras dictaduras, ¿no? Y en otros procesos de transición en el mundo. Si nos puedes contar un poquito de eso, de cómo ha funcionado estos métodos de amarre. Sí, pero quiero reforzar nomás un argumento que estaba trabajando Tamara, a propósito del Estado subsidiario, porque este va a ser un tema en el debate constitucional de todas maneras, digamos. El Estado chileno no garantiza derechos. O sea, no está consagrado constitucionalmente. Que usted tiene derecho a la educación, a la salud, en fin, a una vivienda, no existe eso. Porque este modelo y la Constitución nace del principio que en realidad es el mercado el encargado de distribuir los servicios y los recursos en todos los campos. Y como decía Tamara, y usted es libre para elegir. Claro, lo que no dice que tiene que tener los recursos para poder elegir, digamos. Y si no tenían los recursos, la verdad es que su campo de elección es muy reducido. Yo me acuerdo cuando escuchaba algunos debates en educación, digamos, en las clases medias más acomodadas de Chile en los 90, entonces la gente de la U, en fin, insistía en que tenemos que tener libertad de educación y por lo tanto podemos elegir una educación laica, cristiana, alternativa, etcétera. Todas esas eran pagadas, digamos. O sea, eso el pueblo no podía elegir, digamos. Y entonces a eso se llamaba libertad de educación. El efecto de este mecanismo es que crea una sociedad tremendamente desigual. Y en el fondo casi crea una especie de situación dual de dos sociedades que vivimos en una sociedad. Este es un fenómeno que ha sido muy latinoamericano, digamos. Entonces, para decirlo muy rápido, esquemáticamente, en el caso de Chile esto significa que hay educación para ricos y hay educación para pobres. Hay salud para ricos y hay salud para pobres. Hay vivienda para ricos. La sociedad se separa, y incluso la propia ciudad. Y entonces está claro que unos viven en determinados sectores y otros viven en otros sectores. Y esta idea de la Plaza Italia como línea divisoria se normaliza, se acepta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sostener esto es complejo, ¿no?
porque primero, de alguna manera, hay que convencer a la población de que se puede vivir así. Yo creo, y esto me adelanto a lo que iba a decir después, que en el caso chileno, una cosa que como, digamos, facilitó la expansión neoliberal, a mi juicio, fue la tarjeta de crédito. Y tal vez el celular y la tarjeta de crédito, que iban juntas. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito permitió el endeudamiento. Es decir, por lo tanto, hizo posible que aquellos bienes a los cuales yo por mi condición social no podía acceder, ahora sí voy a poder acceder siempre que acepte endeudarme. Pero además se descubrió rápidamente que esto era una fuente de negocio. Y por lo tanto, las famosas multitiendas, el retail, como se le llama ahora en inglés, el retail no solo gana porque vende, sino que gana porque presta. Y algunos estudios muestran que más o menos el nivel de ganancia es equivalente. O sea, el 50% de lo que se gana es por lo que se vende físicamente y el otro 50% es por lo que se presta, porque todos están pagando. Bueno, ¿cómo sostener esto? Claro, la manera de sostener era un orden institucional que garantizara que esta estructura, que se llamamos antes de privatización, de mercado, etcétera, etcétera, se podía mantener, no se iba a tocar. No se podía tocar. ¿Y cómo hacer esto? Yo diría, uno, por una razón muy sencilla, ¿no? La Constitución simplemente limitaba la posibilidad de cambiar. Porque cambiar leyes fundamentales requerían alto quórum. O sea, por lo tanto, requerían el acuerdo de la derecha. Si la derecha no estaba de acuerdo, no hay cambio. Por eso en alguna etapa se inventó esto de la democracia de los acuerdos. O sea, solo podemos cambiar en aquellos en que todos estamos de acuerdo. En fin. Pero yo creo que el segundo cambio es que, o el segundo límite, digamos, es que los partidos políticos que reingresaron al sistema político en la transición se fueron adaptando al modelo neoliberal y a la institucionalidad heredada de la dictadura. Es decir, fueron mostrando que en realidad, bueno, al país no le va tan mal, en Chile hay gobernabilidad, por mucho tiempo se decía que Chile no es un país tan corrupto como otros países en América Latina, entonces parecía que esto tenía bondades, que era mejor no tocarlas, ¿no? Bueno, pero en ese proceso los partidos políticos se fueron vaciando de contenido y se fueron transformando en organismos de gestión en el Estado, sin necesidad de atender a la sociedad, ya no como servicio a la sociedad, sino como gestores. Y esa posición lo fue alejando a la sociedad y se fue generando un distanciamiento cada vez mayor. Hasta que, a mi juicio, el elástico se rompió. Y se rompió en el estallido social de 2019. Ya venía esto preparándose, ¿no? Pero terminó de romperse. En el sentido de que quienes tenían la posibilidad en el sistema político de producir cambios que efectivamente modificara la herencia de la dictadura, al adaptarse, fueron inhibiendo sus propias capacidades de cambio. Y por eso incluso hoy día, en medio de la pandemia, uno ve la acción del gobierno y casi no ve a la oposición, como que no. Y ahora que la derecha está haciendo juegos de adaptación con el plebiscito, de pronto resulta que la viene socialdemócrata y resulta que nuestros socialistas hace rato que no son socialdemócratas. Entonces como que la propia derecha podría apropiarse de algunas nociones progresistas que nuestra izquierda institucional abandonó hace mucho tiempo, renunció hace mucho rato. Entonces el método de amarre es institucional, pero es también de cómo se fue organizando la cultura política, el sistema de partidos, las formas institucionales, que se fueron, y esto es muy interesante y muy impresionante, se fueron haciendo cada vez menos legítimas y menos respetadas por la población. El otro día escuchaba yo a un candidato que decía que la Concertación en los últimos 15 años había perdido más o menos 2 millones de votantes, cosa que me dejó bastante impresionado. Y entonces él decía, claro, y esos 2 millones se fueron a otro partido, no, se fueron para la casa. ¿Por qué? Porque este sistema lo que fue produciendo además fue una desafección de la política, una distancia con la política. Bueno, pero eso se rompió.
ese elástico se rompió, y por eso que estamos hoy día conversando de futuro, digamos, ¿no? Porque el estallido lo que hace es un quiebre, una ruptura con ese legado de la dictadura. Y por eso que también cuando decían no son los 30 pesos, son 30 años, era muy sabia la reflexión, ¿no? La metáfora. Sí, efectivamente, esto ya no da para más. Lo dejo ahí. Sí, ese vínculo entre estallido social y luego lo que estamos viviendo ahora. Estaba viendo, ¿no?, que tú sacaste un libro incluso recientemente justamente estallido social y proceso constituyente, que es un tema que también nos interesa poder ahondar ahí. Pero sí sabemos efectivamente que fue el movimiento social, fue la revuelta popular quien instaló este tema. Y eso es interesante. Finalmente, la clase política, la institucionalidad, como se le quiera llamar, tuvo que responder. Y la respuesta fue un acuerdo político y por lo mismo estamos discutiendo ahora mismo este proceso. Y el movimiento feminista también ha tenido un rol importante, ¿no? El movimiento feminista, incluso las compañeras señalan, el estallido social no habría sido posible sin antes no habría venido todo ese movimiento de las mujeres y de las organizaciones feministas en los últimos años. Entonces, antes de entrar en ese tema del rol del movimiento feminista en este proceso, me gustaría preguntarle ahí a Tamara, que es una consigna que ha sonado mucho, ¿no?, en el último tiempo: capitalismo y patriarcado, alianza criminal. ¿Cómo este modelo finalmente ha afectado doblemente a las mujeres, Tamara? Pensé que ustedes me tenían que prender el micrófono. Yo diría que es, bueno, primero hacer un alcance, que me parece que es un muy buen eslogan, pero que también es un eslogan que puede ser confuso en tanto pareciera que lo no capitalista automáticamente podría ser o es feminista, que fue la ilusión, digamos, que tuvieron las mujeres de la izquierda en los 60, 70, y que se fue derrumbando, digamos, con los socialismos reales, donde la pretendida igualdad de género y sexo tampoco llegó. Entonces a mí me parece que es un grito potente para la calle, ¿no es cierto?, como eslogan, pero que también es algo que hay que problematizar, porque es evidente, ¿no es cierto?, ya comprobó la historia que un modelo no capitalista, incluso un modelo socialista, no necesariamente implica mayor igualdad en términos de sexo-género o mayor reconocimiento, digamos, de esas ofensas que hemos vivido las mujeres y todas las personas que no encajan, ¿no es cierto?, con esta dictadura, digamos, del patriarcado y su finarismo. En el caso de cómo el patriarcado y cómo el capitalismo, ¿no es cierto?, van de la mano, y cómo, sobre todo en nuestra sociedad neoliberal, esto afecta en mayor medida a las mujeres, yo creo que hay ejemplos muy evidentes. Por ejemplo, la cuestión de los cuidados. Cuando un Estado no se hace cargo, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las personas adultas mayores, porque las jubilaciones son miserables, porque la salud, ¿no es cierto?, a la que tienen acceso es de muy mala calidad, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, no existe el derecho no existe esto que existe en otros países donde hay personas que trabajan cuidando a esos adultos mayores y, por lo tanto, lo que sucede es que alguien de la familia tiene que, digamos, subsanar esa falta del Estado, ¿no es cierto? O cuando vemos en el tema de las niñez, ¿no es cierto?, que efectivamente las escuelas, ¿no es cierto?, son muy desiguales respecto de los colegios privados, y entonces también hay una falta del Estado respecto de lo que le entrego a esos niños, a esas niñas, ¿no es cierto?, de esa infancia. Cada vez que el Estado no está en todas estas cuestiones de cuidado de otros seres humanos, somos las mujeres las que tenemos que ponernos otro peso más sobre la espalda. Y entonces resulta que cuando hay un Estado que en términos de salud o en términos de pensiones no garantiza la dignidad, ¿no es cierto?, ni la salud de esos adultos mayores y de esas adultas mayores, son las hijas, son las
nueras, son las nietas las que tienen que hacerse cargo de ese trabajo que el Estado no está haciendo, ¿no es cierto? Incluso en términos de los funcionarios y las funcionarias públicas, que yo diría, siendo hombres y mujeres, son un espacio laboral muy feminizado en términos de que deben subsidiar el trabajo, ¿no es cierto?, y el dinero que el Estado no está poniendo. Y recuerdo un tiempo que trabajé con mujeres que eran de salud, y siempre lo que cuentan en salud, que la gran mayoría de las funcionarias son mujeres, es cómo ellas tienen que sacar de su propio bolsillo. Recuerdo, por ejemplo, una imagen que tenían de cómo no llegaban unas máquinas para poder ver los rayos X o las radiografías, y entonces cómo inventaban una cosa que era como con un tarro, una vela y no sé qué otra cosa, y podían verlo, o cómo llegaba gente de la calle sin ropa, y entonces las mismas funcionarias de salud terminaban sacándose los abrigos y poniéndoselos a estas personas. Entonces, en términos muy concretos, las mujeres en este neoliberalismo que es brutal, ¿no es cierto?, tenemos que asumir el trabajo que el Estado no asume, que el Estado se supone que deja que asuman los privados, pero a los privados solo les interesa asumir trabajo con los que lucren, ¿no es cierto? Y con los mayores es difícil lucrar si no tienen dinero, con las personas enfermas, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, por ejemplo, mental. En todos esos roles somos las mujeres las que estamos haciendo un trabajo extra, ¿no es cierto?, que lo que hace es subsidiar aquello que los privados no quieren hacer porque no es conveniente en términos de ganancia, y aquello que el Estado dejó de hacer porque asumió que ya no era su trabajo. Y ejemplos tenemos un montón, o sea, las mujeres salimos a trabajar, pero también hacemos las cosas de la casa, y también tenemos que estudiar con los hijos y las hijas si queremos que les vaya mejor que a la media, y cuidamos a los suegros, a los abuelos y abuelas cuando están mal, y si un hijo tiene alguna discapacidad física o mental, a quien le toca quedarse de nuevo es a la madre, a la tía, a la abuela. Y creo que esto se ha evidenciado mucho en este tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando los niños y niñas dejaron de ir a los colegios, a clases, en general, en las parejas, cuando alguien tuvo que decidir dejar el trabajo para quedarse en la casa, porque ya no podían seguir pagando lo que pagaban antes, han sido las mujeres las que se han restado de los espacios laborales remunerados, ¿no es cierto?, y públicos. Y ese es un continuo. O sea, el neoliberalismo lo que hace es aprovecharse del esfuerzo de las personas, pero dentro de las personas quienes hacemos siempre el mayor esfuerzo para tapar esos hoyos de los que el Estado no se hace cargo y que son necesarios para la reproducción de la vida, somos las mujeres nuevamente. Sí, en este mismo tema, ¿no? De cómo hemos venido enfrentando las mujeres y también las disidencias, esta pandemia en este periodo, y tú dices que se ha visibilizado, se ha agudizado aún más, ¿no?, esas contradicciones. El movimiento feminista ha actuado como articulador de las demandas sociales, en el entendido que sus peticiones atraviesan todas las desigualdades. ¿Cuál crees tú que debiese ser el rol que deberían jugar el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres en este proceso constituyente? Y la otra pregunta de inmediato, ¿no?, que también está vinculada, pensando en que las mujeres también han estado excluidas, hemos estado excluidas de los espacios de poder político, ¿cómo conseguir que la paridad que se logró, digamos, en este acuerdo o en el Parlamento, que la paridad implique también la participación de mujeres diversas en este proceso? Yo creo que hay muchas maneras y hay muchos roles, y ahí es importante recoger, ¿no es cierto?, los aprendizajes de la historia del movimiento de mujeres y feministas, que es justamente lo que nos muestra a nivel mundial y a nivel nacional, es cómo el movimiento de mujeres y feministas ha podido estar en distintos espacios y impulsando distintas demandas con estrategias muy diferentes. Y ahí me parece importante
problematizar esta dicotomía que me parece falsa, que tiene que ver con o estamos en la calle o estamos en peleas institucionales, ¿no es cierto? Que en el fondo se resume en o seguimos movilizándonos tras la revuelta de octubre, ¿no es cierto? O nos enfrascamos en esta pelea institucional que es la Constitución. Y creo que esa dicotomía que es falsa, ¿no es cierto? Justamente lo que hace es quitarnos poder, debilitarnos. Creo que podemos jugar roles distintos, creo que es importante participar en el plebiscito, por supuesto, primero porque el derecho a voto nos costó mucho trabajo, en el mundo nos costó hasta vidas de mujeres, ¿no es cierto?, en la época de las sufragistas, torturas de mujeres, ¿no es cierto? La historia del movimiento sufragista en el mundo es bastante terrible y desconocida. Entonces, lo primero es que yo creo que hay que votar, hay que usar todos los espacios. Si algo hemos hecho bien las mujeres, ¿no es cierto?, y los movimientos feministas y de la diversidad sexual y de género es saber aprovechar cada espacio que hay. No importa si son los espacios perfectamente democráticos, no importa si son los espacios perfectamente feministas, no importa si son los espacios puros e ideales con los que soñaríamos construir. Pero ahí hay que estar. Las mujeres en los partidos políticos, por ejemplo, que siempre han estado dentro insistiendo en la desigualdad, pero ahí están. Las mujeres en los sindicatos. Yo recuerdo a la María Rosa, ¿no es cierto?, como contaba que cuando ella empezó a ser dirigente sindical se dio cuenta que los acuerdos que tomaban en la reunión cambiaban luego cuando se iban al bar el resto de los sindicalistas y ella no se iba porque era mujer. Entonces, siempre las mujeres hemos estado en espacios donde vemos y donde vivimos esa desigualdad. Y sin embargo, hemos estado ahí. Yo creo que esa persistencia, ese aprovechar cada espacio, cada hueco, cada resquicio, es algo que tenemos que aprender de la historia del movimiento feminista y de mujeres y de cómo hemos logrado efectivamente avanzar, ¿no es cierto? Aunque no tengamos la sociedad que querríamos, aunque no tengamos el país que querríamos, efectivamente la vida de las mujeres de hoy no es la vida de las mujeres de hace 2 siglos. Y esas son cuestiones que también hay que tener en cuenta. Entonces creo que algo acá importante es participar como cada quien pueda participar también, ¿no es cierto? Creo que sería fundamental, ¿no es cierto?, que la Constitución, que esta convención constitucional, yo asumo que vamos a ganar con esta convención constitucional, que es la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, y que en esta elección las mujeres debieran estar ahí, pero no solo las mujeres, porque también pasa que no todas las mujeres tienen un discurso feminista ni un discurso transformador. Y ahí también me salgo de esta idea, ¿no es cierto?, de las mujeres como la bondad per se, ¿no es cierto?, y las que van a traer el cambio per se, porque tenemos mujeres, ¿no es cierto?, en el Parlamento que demuestran muy bien que efectivamente no les interesa mejorar la vida de otras mujeres, ni de otras niñas, ni de otras personas que están en situaciones de desigualdad. Y lo que sí creo que me parece importante y que nos ha faltado, y yo creo que es algo que debiéramos darle muy duro en este periodo, ¿no es cierto?, es también recoger los aprendizajes de las compañeras feministas y del movimiento de mujeres de países cercanos en la región que han participado activamente en estas instancias de creación de nuevas constituciones y que lo han hecho muy bien y que han ganado mucho. Me refiero particularmente al proceso boliviano y al proceso ecuatoriano, donde las mujeres tuvieron una participación increíble, donde ganaron cosas y las mujeres indígenas además fueron las que lideraron. Y eso me parece importante porque en este país, ¿no es cierto?, donde hay un intento por blanqueamiento constante y donde creemos que somos blancos en Latinoamérica y no mestizos, y donde creemos que los indios y los afros no tienen que ver con nuestros rasgos, ¿no es cierto?, ni con nuestras características. Creo que nos cuesta mucho mirar lo que pasa aquí en la región, sobre todo en estas zonas andinas, ¿no es cierto?, porque siempre estamos mirando en menos esos procesos. Y el proceso constituyente boliviano y ecuatoriano respecto de lo que lograron las mujeres organizadas, creo que tiene mucho para enseñarnos. Y creo que ahí debiéramos poner el ojo, debiéramos estudiar, debiéramos poner atención. Porque creo que justamente
tiene que ver con esto de no creer que siempre estamos empezando de nuevo, ¿cierto? Que es un gran mal de los movimientos feministas y de mujeres. Pensar que siempre estamos haciendo una novedad, cuando en realidad estos procesos ya se han vivido en otros lados, ha habido experiencias, y creo que de esas experiencias buenas, como la boliviana y la ecuatoriana, debiéramos aprender y debiéramos tratar de conocer mucho más. Creo que conocemos muy poco lo que pasó allá, creo que hemos tenido poco interés, y en realidad lo que lograron las constituciones allá por el impulso de las mujeres organizadas y sobre todo las mujeres indígenas fue impresionante. Bueno, hay un desafío ahí, ¿verdad?, de incluir en el proceso constituyente a amplios sectores, ¿no? Y aprender también de la experiencia de otras organizaciones y de otros países, y yo creo, bueno, vamos a tener un programa, ¿no?, de mujeres y proceso constituyente, y yo creo que sería interesante también pensar en cómo poder recoger esa experiencia. Y de esas trayectorias, de la historia, de lo que ha sido el movimiento popular, mucho sabe Mario Garcés, ¿verdad? Y justamente queríamos preguntarle a él respecto a este desafío de que este proceso sea realmente participativo. Y nos surge esta pregunta: ¿es posible que con el control casi absoluto de los medios por parte de la derecha se logre motivar a la población a ir a votar este 25 de octubre? Y también sumo otra consulta a eso, ¿no? A ese desafío que tenemos por delante. Que la crisis institucional hace que surjan dudas respecto a la legitimidad del proceso. ¿Qué elementos deberíamos considerar, tener en cuenta, justamente para mitigar los riesgos, ¿no?, de que nos pasen gato por liebre? ¿En qué deberíamos estar atentos? Bueno, con relación a la primera pregunta sobre el control de los medios y la posibilidad de inhibir la participación el 25 de octubre, yo tengo la impresión de que eso no va a ser tan significativo. O sea, yo creo que la mayoría de la gente va a ir a votar. Y más todavía pienso que la prueba va a ganar. Y va a ganar por una mayoría bastante amplia. Y aquí se me plantean dos problemas, digamos. Primero, que la derecha está dividida, está fisurada respecto al plebiscito. Y por lo tanto, los sectores más duros, en realidad lo que están apostando es básicamente a mantener el sector duro de la derecha, digamos, ojalá el 30, 40% de la votación que logró la derecha después en la transición, digamos. Y esa es la propuesta de Alamán y parte de la UDI. Pero sin embargo, desde la propia UDI y de Renovación Nacional han surgido otros que han dicho, no, hay que aprobar. Por lo tanto, yo creo que la tendencia y los datos, además, que estoy pensando, por ejemplo, en la consulta municipal que se hizo en diciembre del año pasado, reveló que prácticamente el 90% estaba por la prueba. Así que yo creo, tengo la impresión, me puedo equivocar, pero me parece que la gente va a ir a votar, y segundo, el apruebo va a ganar por una mayoría significativa. Yo en este sentido siento que el mayor problema se nos constituye al día siguiente. Está bien, gana la prueba. ¿Qué viene después? ¿Cómo entramos en el proceso? Y esto se relaciona con tu segunda pregunta a propósito de este temor, ¿no?, de que nos pasen gato por liebre, de que esto sea una trampa, que sea una equivocación, etcétera, etcétera. Yo comparto con Tamara de que la dicotomía a lo mejor es falsa, pero yo diría a lo mejor la dicotomía es problemática. Cuando decimos bueno, participar o no en la institucionalidad. ¿Estamos solo por fuera o también trabajamos por dentro? Históricamente el movimiento popular siempre ha trabajado a dos manos. Ha trabajado dentro de la institucionalidad y fuera de la institucionalidad. Pero volviendo al tema de qué pasa después del plebiscito, ¿no? Yo creo que el punto es el siguiente, que en el famoso acuerdo del 15 de noviembre, que se decide llamar al plebiscito, los políticos chilenos hicieron un triple ejercicio en ese momento.
En primer lugar, salvar al gobierno. El gobierno estaba en una situación bastante crítica, digamos. En segundo lugar, acogieron la demanda ciudadana de la necesidad de un cambio constitucional. Pero tercero, buscaron poner las reglas del juego que les asegurara tener control sobre el proceso constituyente. Y este control se establecía de dos maneras, digamos. Uno, en la forma de elegir a los constituyentes, que es la misma forma de elegir a los partidos, a los parlamentarios. Y segundo, fijándole esta vieja práctica de los quórum, un quórum para aprobar los cambios en la constituyente de 2/3. Entonces, claro, efectivamente, eso nos hace dudar razonablemente, digamos. Bueno, yo ya puesto en ese contexto, me parece que hay problemas de corto y de largo plazo. El primer problema de corto plazo, después del 25 de octubre, va a ser cómo, y del 25 de octubre y de abril, cuando se elijan los constituyentes, va a ser cómo traspasar esos controles que ha impuesto la clase política al proceso constituyente. Y traspasar esos controles tanto respecto a las temáticas como respecto de la capacidad de presión sobre esa constituyente. Porque es evidente que en esa constituyente este pueblo movilizado no va a estar expresado mayoritariamente. Van a ser otros los constituyentes probablemente. Yo no sé qué porcentaje efectivamente vamos a tener en esa constituyente de este pueblo que se movilizó en el estallido social. Bueno, entonces digo, el problema de corto plazo es cómo instalamos temas y cómo ejercemos presión sobre los constituyentes. Y yo creo que en este campo, el corto plazo, la experiencia del estallido entrega algunas pistas. En el estallido se combinó la movilización en la calle, el reforzamiento y la emergencia de nuevas organizaciones que reconstruían el tejido social, y la deliberación y la autoeducación en las nuevas organizaciones que surgían. Yo creo que aquí hay tres pistas que son interesantes, digamos. Es decir, nuestra capacidad de presión supone movilización. Y por eso la pandemia nos ha jugado tan en contra. La calle es muy importante para los movimientos sociales en Chile. Pero en segundo lugar, necesitamos que esa movilización tenga atrás organizaciones. Y en ese sentido hay algunos sectores y movimientos sociales que han hecho un camino más largo. Yo creo que en ese sentido las mujeres han hecho un camino súper interesante. También lo han hecho los mapuches, de alguna forma los estudiantes secundarios. Pero, por ejemplo, en el campo territorial, las asambleas territoriales son una experiencia nueva y por lo tanto ahí estamos haciendo un camino que requiere su tiempo. Lo importante de la organización es que la organización reconstruye tejido social, genera redes, etc. Pero en tercer lugar, el tema de la deliberación y la autoeducación para mí es fundamental, digamos, porque en definitiva, en los movimientos y en las asambleas, en la medida que se conversa, se discute, en fin, se le pone nombre a las cosas. Y se hace este mismo debate que estamos teniendo nosotros, se discuten estos problemas. Paulo Freire decía que la humanidad no es muda y que educarse, formarse, supone nombrar el mundo. Hay que ponerle nombre a las cosas. Y en ese acto de nombrar el mundo es que efectivamente terminamos de ser sujetos políticos. Bueno, con esto me conecto con un segundo problema que yo lo veo más complejo y de más largo plazo. De que más allá de la importancia de todo el proceso constituyente, el problema estratégico de más largo plazo del pueblo chileno es cómo se va constituyendo un sujeto político. ¿Y qué significa ser sujeto? Significa ser actor, protagonista, tener capacidad de decidir, de hacer cosas, etc. Y en el caso del pueblo, claro, es un sujeto no es individual, esto no es mercado, esto es un sujeto colectivo, que además es heterogéneo, tiene variados componentes, entonces hay que conversar, hay que conocerse, en fin. Y entonces la pregunta es cómo hacemos este camino, digamos. Y yo creo que aquí efectivamente hay que mirar la experiencia histórica. Por ejemplo, en la Unidad Popular, en la última fase, emergió una corriente de poder popular, que fue emergente, fue germinal, no alcanzó todo el desarrollo que se hubiese requerido, no fue bien comprendida por toda la izquierda, generó divisiones, etcétera, etcétera, pero claramente fue una forma en que el pueblo buscó tomar posición propia dentro del proceso de la UP. En la época de la dictadura se constituyó una red y un poder solidario y comunitario, ¿no? En los barrios, en las poblaciones.
y en esa etapa, claro, con el apoyo de la iglesia, en fin, también de los militantes, en fin, pero se generaron redes de economía popular, de cultura popular, etcétera, etcétera. Yo creo que con las asambleas territoriales y los nuevos movimientos sociales estamos también ante un nuevo poder emergente, que es muy relevante. Ahora, este poder suele ser un poder local, territorial, comunitario, horizontal, de base, desde abajo, etc. Mientras más desarrollo tenga este poder, hay mayores capacidades de incidir y de tomar decisiones. Es decir, mientras más se constituya el poder, más posibilidades existen de ejercerlo, si no, no se ejerce, si no existe ese poder. Y por lo tanto, este es un proceso largo, a mi juicio, de largo alcance. La pregunta, de nuevo también de más largo alcance, es cómo ese poder local es capaz de vincularse o influir o modificar las relaciones de poder en el nivel nacional. Es un proceso también complejo, es decir, modificar la Constitución en este sentido también es una oportunidad de discutir cómo la Constitución define las relaciones de poder en el campo del Estado. Yo escuchaba hace poco a un constitucionalista argentino que me pareció muy lúcido que decía, miren, si van a hacer un cambio constitucional, preocúpense de los derechos, pero no solo los derechos. Tanto más importante como la afirmación de derechos es la definición de los modos en que se configura el poder político. Entonces, creo que ahí hay zonas abiertas, digamos, que tenemos que pensar, que tenemos que trabajar. Pero desde mi punto de vista, el desafío mayor es que esa capacidad de movilización, de organización, de deliberación, de pensar, de nombrar, en fin, las cosas, podamos recuperarlo, porque es desde esa posición que vamos a poder influir en el corto plazo en el proceso constituyente y en el largo plazo en las redefiniciones, en las relaciones de poder que vivimos en nuestra sociedad. Sí, construcción de poder popular, dicen también ahí en el chat, nos llegan comentarios, que es importante también que el movimiento popular es el único sujeto que pueda hacer exigibles sus derechos. La soberanía reside en el pueblo, por tanto ahí el mecanismo, ¿verdad? No es un detalle, de ahí viene esa pregunta en relación a esas dos opciones, ¿no? Pero queremos ver a nuestra compañera, Lirayen, que ha estado leyendo ahí, siguiendo cómo ha estado los comentarios, las preguntas, las consultas para el panel. Lirayen, gracias. Hola, muchas gracias, Isabel. Bueno, saludar también las intervenciones de Mario y Tamara. En este nuevo ciclo Pensemos la nueva Constitución, amarres neoliberales y proceso constituyente. Nos llegan algunos saludos de compañeras. Kimi Monsalve nos saluda y agradece también esta tarde de conversatorio. Está Sara Donoso, dice gracias EPES por compartir esta tarde de conversatorios virtuales. Marcelo Buenulés Ortega nos dice muchas gracias por ayudarnos a pensar en la nueva Constitución y en el nuevo país que deseamos para Chile. Las compañeras también, educadoras de EPES, Ayun Jara dice muchas gracias por este espacio de aprendizaje y reflexión. Graciela Ojeda dice excelentes expositores, muy claros, felicitaciones y abracitos a Tamara. Beatriz Ríos también nos pregunta si está disponible el libro de Mario, ¿dónde lo puede encontrar? Javier Sandoval Ojeda, desde acá del Biobío, dice felicitaciones, un diálogo profundo, gracias Tami, Mario, EPES, con todas las fuerzas de la historia. Deisa Troncoso Miranda nos dice, efectivamente el Estado se desentiende de las tareas de cuidado, descansando en la mujer esas tareas. Las mujeres subsidiamos al Estado y los privados. Beatriz Ríos nos dice también, en tiempos de crisis COVID se suma la crisis de los cuidados que recarga finalmente a las mujeres. Otro saludo por acá. Mónica Ormazábal también nos saluda también a los compañeros y a las compañeras de la Fundación EPES. Daniela Cronopia nos dice, no olvidarnos de exigir libertad a los presos políticos mapuche. Las compañeras también están
a raíz de lo que mencionaba Tamara en torno a las experiencias de Bolivia, Ecuador y Colombia, dejan algunos links también, y estudios en torno a cuánto aportamos, porque Deisa nos dice, deberíamos hacer un estudio económico sobre el dinero que las mujeres aportamos, entre comillas, al desarrollo del país y las empresas. También comparten las compañeras algunos links del Centro de Estudios de la Mujer. Tenemos una pregunta también de Camilo Andrés, que nos decía, tomando en consideración lo que plantea el profesor Mario Garcés, ¿cómo puede la ciudadanía en general y los sectores populares en particular incidir realmente en el proceso constituyente? ¿Qué posibilidades reales existen actualmente para promover los cambios que los chilenos y las chilenas manifestaron el 18 de octubre? Hay algunas de las preocupaciones, ¿cierto?, en torno a la participación, a las formas de construcción también de poder popular, lo que estaba hablando Mario y Tamara. Agradecer también este espacio y que los compañeros y las compañeras que están también siguiendo la transmisión vayan dejando sus comentarios. Había otra inquietud, si el programa iba a estar disponible después, va a estar disponible en YouTube. En estos momentos está siendo transmitido en vivo por Facebook y desde mañana lo vamos a encontrar en el canal de YouTube de la Fundación EPES. Eso es. Gracias, Isa. Gracias, Lira. Gracias por estar ahí atenta a los comentarios. Muchas mujeres, ¿verdad? Monitoras de salud, que son parte de la familia EPE, y también es parte de la familia EPE este panel que hemos tenido hoy día, ¿verdad? Mario Garcés, Tamara Vidaurrázaga, ellos han estado un montón de veces junto a nosotros en otro espacio y agradecemos esta tarde. Se nos va el tiempo muy rápido y nos quedan como 40 preguntas más, pero bueno, hay que ir cerrando y creo que Mario contestó un poco, ¿no? Antes el tema de la participación y ciertos elementos, ciertas luces para incidir en el proceso. A Tamara preguntarle qué elementos debería incluir este nuevo pacto social, o sea, ya pensando en que pasamos la barrera del plebiscito del 25 de octubre, para superar el legado autoritario, discriminación hacia las mujeres específicamente, y avanzar a una sociedad democrática, antipatriarcal. Se me olvida que yo lo prendo porque yo no lo apago. Debo decir que me lo apagan aquí desde EPE, entonces no sé si está apagado o prendido. Una cosa antes que me quedé pensando a propósito de la intervención de Mario, en la importancia de la educación popular en todos estos procesos. Yo empecé trabajando a los 20 y tantos en talleres con metodología de educación popular con los cuadernos de ECO, de comunicación y creo que eso es muy importante y es algo que EPES tiene mucha experiencia y creo que ahí hay un trabajo muy importante que se ha perdido mucho en este país, que tiene que ver con cómo la dictadura también nos hizo creer que los saberes, los conocimientos se concentraban en ciertas personas de la élite o que pasaban muchos años en la universidad, ¿no es cierto? Y cómo en el fondo con eso también le quitó el poder a las grandes mayorías, ¿no es cierto? A ese pueblo que no solo se ha sentido agraviado y menospreciado, sino también ignorante, como si su parecer, como si su experiencia no fuera importante. Y creo que justamente de eso nos quiere convencer la derecha, ¿no es cierto? Cuando dicen esto no va a cambiar nada en la vida cotidiana. Cuando escuchamos los videos, por ejemplo, de la gente en la Unidad Popular y escuchamos a la gente de las poblaciones, a la gente de las fábricas, es impresionante, ¿no es cierto?, el nivel de seguridad que tienen respecto de sus argumentos. Y no es que hoy día la gente sepa menos, o sea, más ignorante, es que creo que parte de lo que nos quitó cuando nos quitaron el poder, ¿no es cierto?, como pueblo, fue convencernos de que no todos podemos hablar, ni lo que hablamos es igual de importante. Y creo que ahí la educación popular juega un rol fundamental. Y esto que empezó a pasar después de la revuelta, ¿no es cierto?, de cómo se empezaron a juntar en los territorios, a conversar, cómo empezaron a organizarse, ¿no es cierto?, en los edificios, en las casas, que de hecho fue el antecedente de las organizaciones que hemos visto ahora con la pandemia, en las ollas comunes. Justamente lo que muestra ahí es que hay una sabiduría, ¿no es cierto?, que tiene que empoderarse nomás, que tiene que impulsarse y que está ahí y que
y que va a ser fundamental para este proceso. Porque finalmente es como quién sabe más dónde nos aprieta el zapato que la propia gente que estamos con los zapatos apretados, las mujeres, el pueblo mapuche, los sectores que menos ganan en este país, los grupos de la diversidad sexual y de género, o sea, es ahí donde tenemos que estar con las propias experiencias, ¿no es cierto? Y es algo que se trabaja con la educación popular, diciendo qué nos molesta. Y en ese sentido pienso mucho en esto que dice la Sara Ahmed, que es una feminista británica, ¿no es cierto? Británica, australiana y con origen, con otros orígenes, ¿no es cierto? Respecto de que quizás también hay que dejar de pensar a los movimientos en esta idea como tan moderna, ¿no es cierto?, donde hay un líder y una demanda específica con la que está toda la gente de acuerdo y que se sigue de manera muy monolítica, ¿no es cierto? Y más bien pensar en otras maneras de hacer política, que tiene que ver con una solidaridad que incluso más que con la claridad de qué es lo que queremos, lo que tenemos hoy día tras la revuelta, me parece que es algo valioso y que no hay que minusvalorar, es la claridad de lo que no queremos, de lo que nos resulta inaceptable. Ya tenemos claro que nos resulta inaceptable la desigualdad, ya tenemos claro que nos resulta inaceptable que las mujeres tengamos que vivir violencia sexual en la calle, en la casa, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, solo porque nacimos mujeres, ¿no es cierto? O que tengamos que asumir que cualquier día pueden matarnos porque nacimos mujeres. Ya tenemos claro que es inaceptable, ¿no es cierto?, que las empresas más ricas no paguen impuestos, mientras nosotros pagamos el 19% del IVA todos los días cada vez que hacemos una compra. Entonces creo que ahí también hay que pensar en esa solidaridad que tiene que ver con no necesariamente querer lo mismo, pero tener mucha claridad de lo que hoy día consideramos inaceptable. En ese sentido, la Constitución me parece un espacio, esta discusión que va a haber un espacio muy importante, y algunas de las cuestiones que debieran quedar ahí para que realmente sea un avance para las mujeres, ¿no es cierto?, tiene que ver con que la igualdad de género, ¿no es cierto?, quede garantizada en la Constitución. La igualdad primero, porque la igualdad yo diría que es una de las cosas menos garantizadas en la Constitución, como decíamos antes, más bien esta idea de libertad en la medida de lo que puedas pagar. Y creo que ahí debiéramos garantizar no solo la igualdad, sino la igualdad de género, ¿no es cierto? Y una participación que sea paritaria, pero que también sea en esta idea de la democracia sustantiva, ¿no es cierto?, donde la igualdad no tiene que ver solo con el número de mujeres y hombres, sino con cómo modificamos, ¿no es cierto?, los procedimientos para que efectivamente las mujeres, las niñas, ¿no es cierto?, los grupos de la diversidad sexual, los grupos indígenas, los sectores organizados con discapacidad, etcétera, etcétera, tengan posibilidad, herramientas para participar de igual a igual que quienes siempre participan, ¿no es cierto?, que esta élite tan reducida. Creo que otra de las cuestiones que debiera tener la Constitución para cumplir, digamos, con ciertas expectativas feministas es que declare y garantice que este será un Estado laico, que es algo que tenemos casi como de adorno, pero que en realidad no funciona mucho en este país. La píldora del día después nos la bajó el Tribunal Constitucional un montón de veces, ¿no es cierto? Bueno, el Tribunal Constitucional es otra cosa que por supuesto sería importante revisar, porque existe en otros países, pero no con la denominación, ¿no es cierto?, de los representantes que existen en este país, que es muy política, y no con el poder que tiene acá, que finalmente se termina transformando casi en un tercer congreso, ¿no es cierto?, una tercera cámara para poder legislar. Pero creo que, por ejemplo, ahí la cuestión de la educación laica debiera ser algo que se garantice, ¿no es cierto?, que se garantice que, independiente de que haya libertad de culto o de religión, esas religiones y esos cultos no pueden influir en las decisiones de las políticas públicas que son para todas las personas. Creo que también debiera bueno, quedar claro, porque las mujeres no vivimos en el aire, vivimos en esta tierra, el acceso a derechos fundamentales que tienen que ver con los territorios, ¿no es cierto? Las mujeres, si estamos en algún lugar peleando, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, es en los territorios, ¿no es cierto?, y como defensoras de los territorios. Y creo que ahí, por ejemplo, la cuestión de
servicios básicos y especialmente el agua es una cuestión muy sentida para las mujeres, ¿no es cierto? Porque somos nosotras las que defendemos los territorios, porque somos nosotras las que finalmente estamos a cargo de esa reproducción de la vida territorial y local, en la que el agua es fundamental. O sea, me parece que esas cuestiones, por ejemplo, son básicas. Y, bueno, y respecto de la educación, claramente que sea una educación no solo laica, sino que además sea una educación no sexista. Creo que lo más importante es que la Constitución no solamente se disponga a la igualdad de género, sino que garantice, sino que hable de garantizar este derecho, ¿no es cierto?, de igualdad. Eso, porque se me ocurren muchas cosas, pero estoy hablando mucho. Sí, sí. Podríamos estar mucho rato más discutiendo y conversando de esto. Es importante esta discusión y contarle a quienes están conectados en este programa que vamos a seguir con estos diálogos. Tenemos programado antes del 25 6 programas más, donde vamos a ir trabajando temas más específicos. Ya para el próximo programa tendríamos el tema de las pensiones, ¿ya? La seguridad social, ¿verdad? También uno específico sobre mujeres, soberanía alimentaria, el modelo extractivista, y ahí las mujeres también entran en un rol muy, muy protagónico. Para lograr todo lo que dice Tamara, para avanzar, digamos, en esta transformación tan profunda, parece ser que el mecanismo, ¿verdad?, a través del cual se formule la Constitución no es para nada un detalle, ¿no, Mario? No sé si tú quieres agregar algo a lo dicho por Tamara, las reflexiones finales, y también preguntarte por esto, respecto al mecanismo, la importancia del mecanismo para darle legitimidad a la nueva Constitución. Es un campo bien complejo, porque justamente por la forma en que los políticos chilenos definieron los mecanismos, nos hacen dudar, digamos, de cuán eficientes van a ser esos mecanismos en cuanto al ejercicio de la soberanía popular. Yo aquí quería agregar algo, ¿no? Que nuestra experiencia de soberanía en el campo constitucional es muy precaria en Chile, digamos. La última constitución con asamblea constituyente efectiva fue en 1828, y todas las grandes constituciones han sido creadas por grupos de la élite, separados, técnicos, en fin, y después plebiscitadas mañosamente. Entonces, tenemos poca experiencia en este campo. Ahora, yo lo que imagino es que en el proceso de elección de los constituyentes ya se puede jugar una carta importante, digamos, en el sentido de poder discutir, dialogar con los candidatos, o en fin, los eventuales candidatos, etcétera, de estas temáticas como la que señalaba Tamara y otras. Y a propósito de otras, yo creo que hay temáticas fuertes desde el punto de vista económico sobre justamente nuestros bienes nacionales, el cobre, el litio, etcétera, sobre el agua como un bien básico, etcétera, como de propiedad común, no privada, no privatizada. Y también en otros campos que hay que abrir debate a propósito de estructura de poder, yo creo que hay que revisar completamente el tema municipal, el tema comunal, o sea, cómo se realiza el ejercicio del poder local. Y ahí, digamos, en ese ejercicio hay que ver los aportes y los saberes y los aportes que van a surgir de las propias organizaciones populares. Pero, en definitiva, mi sensación es que el mecanismo acordado hasta ahora es un mecanismo puramente institucional, y por lo tanto probablemente el desafío nuestro va a ser generar los mecanismos que nos permitan influir sobre los constituyentes. Influir y, a mi juicio, en algunos casos, ejercer presión sobre los constituyentes. Es decir, si no es posible que los constituyentes efectivamente emerjan de la sociedad civil, emerjan de las organizaciones y van a emerger más de los partidos, vamos a tener que ejercer la presión suficiente para que la voz de la ciudadanía sea escuchada y sea parte del proceso, digamos, ¿no? Porque si no, efectivamente, la Constitución va a ser débil, digamos, y no va a alcanzar la legitimidad que esperamos que alcance.
Yo por eso distinguía antes entre tareas, entre lo que imaginaba desafío de corto plazo y de largo plazo. Creo que en el corto plazo estos son los más importantes. Y como tú usaste la palabra mecanismo, me gusta. Yo creo que vamos a tener que generar esos mecanismos de influencia. Y ahí apelando a nuestra experiencia, yo ahí retomaría la noción de la calle, la organización y la deliberación. Yo creo que esto es muy importante, el que nombremos las cosas, en que acordemos, discutamos, que cambiemos las conversaciones, digamos, o que las conversaciones empecemos a dirigirlas a propósito de la temática constituyente. En fin, eso es lo que imagino de corto plazo, digamos. Gracias, Mario. Ya estamos cerrando el espacio. Agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar en esta transmisión. Ya saben que va a estar disponible en YouTube de la Fundación y también en nuestro sitio web, epes.cl. Ahí están todos los programas anteriores del ciclo anterior, que era intercambio de experiencia, de organización popular en el contexto de pandemia, y ahora estamos en este nuevo ciclo, ¿no? Con este primer programa estamos muy contentas de que haya estado Mario Garcés con nosotras y también Tamara Vidaurrázaga. Todos por distintos lados están diciendo que ha sido muy potente las reflexiones que han planteado y que nos ayudan a pensar, nos ayudan a seguir conversando en nuestras propias comunidades respecto a lo que se nos viene, a la importancia del presente y el devenir, lo que está ocurriendo en este minuto, porque para las transformaciones profundas que Chile quiere, necesita, urge una nueva constitución y que ésta sea realizada en un proceso que permita que el pueblo se apropie del mismo. Y bueno, queremos agradecer también a Lirayer, nuestra compañera de EPES Concepción, y quienes nos acompañan siempre y que hacen posible esta transmisión, que es Susana Giles, educadora de EPES también, y Jorge Olivares, que es del Centro de Recursos para la Acción de EPES. Muchas gracias, Jorge, por todo. Y todavía no... Mario ya se está yendo. Bueno, agradecemos y nos estamos viendo ya en la próxima, ¿no? Así es. Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias, Mario. Gracias a ustedes.